Marcos, que dice así, capítulo 1, versículo 2 en adelante, del Evangelio de Marcos. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Sé que no estoy capacitado para hacerlo, Señor, pero te ruego que me asistas, que me ayudes, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que pueda compartir tu palabra fielmente, Señor, que pueda exponerla, Señor, y que pueda hablar, Señor, a mis hermanos, Señor. Te ruego que prepares nuestros corazones, que prepares nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, mis hermanos. ¿Cómo andan? Me quedé. Así como estábamos viendo la semana pasada, estábamos viendo la introducción y el primer versículo de esta carta, el Evangelio de Marcos, a través de nuestro hermano Víctor. Hoy me toca compartir estos versículos, donde Marcos nos va a demostrar cómo cumplió Juan el Bautista estas palabras proféticas. Cuando Juan el Bautista vino, los que lo vieron y escucharon tuvieron que llegar a una sola conclusión. Ellos no podían haber pensado otra cosa, sino que la conclusión que debían haber llegado era que también el Mesías prometido estaba a punto de hacer su aparición. Ellos deberían haber esperado eso. Y eso es lo que nos va a mostrar a través de estos versículos Marcos, ¿no? Dice en el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos, del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo primero que podemos ver en estos dos versículos, lo que Marcos le estaba comunicando a su audiencia, recordemos que eran romanos gentiles, no eran judíos, sino que eran romanos, le estaba haciendo ver que Dios está cumpliendo con su palabra. Estaba mostrando que Dios cumple su palabra. Y esta promesa había sido anunciada, como dice en el versículo 2, por el profeta Isaías, hace más de 700 años. Hace más de 700 años antes de cumplirse esta profecía, Dios ya había dicho lo que iba a suceder. Y estas antiguas profecías dejan claro que fue Dios quien envió a Juan el Bautista como su mensajero. ¿Y para qué? Para anunciar la llegada de su Hijo. Y así preparar el corazón de su pueblo para que lo recibiera. Ese era el propósito y lo que le estaba contando Marcos a esta audiencia, a estos romanos gentiles. Y lo segundo que podemos llegar a ver, primero vimos que Dios cumple sus promesas, lo que Dios prometió lo cumplió, y eso también nos debe llevar a traer consuelo, nos debe llevar a traer paz, sabiendo que Dios lo que ha prometido, Él ha prometido que va
a culminar la buena obra en nosotros. Él lo va a terminar. Eso nos debe dejar tranquilos, pero también nos debe dejar preocupados si no conocemos al Señor, si realmente no le obedecemos. El Señor dice que aquellos que no aceptan a Cristo como su Señor van a tener condenación. Y si el Señor, como vemos, cumple sus promesas, va a cumplir las promesas para sus hijos, pero también va a cumplir sus promesas para todos aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y quién era este mensajero? ¿Quién es esta persona que dice que era el mensajero que Dios iba a mandar, que iba a clamar en el desierto para preparar el camino del Señor? ¿Quién es este mensajero que aquí dice os envío? Y lo vemos en el versículo 4, apenas empieza, dice, bautizaba Juan en el desierto. El mensajero era Juan. ¿Y quién era este Juan? Como nosotros lo conocemos, Juan el Bautista. Y Bautista no era su apellido, no era otro nombre, sino era una de las características por cómo se lo conocía a Juan. Juan era una persona que estaba bautizando, que bautizaba, por eso le pusieron Juan el Bautista. Por eso nosotros somos una iglesia bautista. ¿Y quién era esta persona? Y para conocer un poco más sobre Juan el Bautista, debemos ir a un pasaje paralelo, porque acá Marcos no nos redacta quién era quién era Juan el Bautista, y podemos ir a Lucas, otro de los evangelios, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 13, nos va a contar un poco la historia de Juan el Bautista. Y lo primero que vemos a partir del versículo 5 es que su padre, Zacarías, era un sacerdote, era de la tribu de Leví. Y su madre, Elizabeth, dice que era estéril y que ambos eran mayores y no tenían hijos. Pero una vez, cuando Zacarías, su papá, le había tocado ofrecer incienso en el templo, se le aparece un ángel del Señor y le dice que no tema, que él va a tener un hijo, que el Señor le había preparado, o sea, el Señor había escuchado su oración y le iba a dar un hijo. Y dice que este hijo le iba a traer gozo y alegría. Y no solamente iba a traer gozo y alegría a ellos, sino que dice, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y le va a dar el porqué. Iba a traer gozo y alegría a su vida y muchos iban a regocijar en su nacimiento. Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 15 del capítulo 1 de Lucas, que dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahí le da la razón por la cual muchos se iban a alegrar, se iban a regocijar con el nacimiento de Juan. Y también le dice que le pongan como nombre Juan. El mismo ángel ya le da el nombre y ya le dice cuál era su misión. Y lo que le estaba diciendo este ángel a Zacarías era que su hijo era un escogido por Dios, iba a ser un escogido por Dios y para ser un nazareo. ¿Y qué era un nazareo en esa época? Había dos tipos de clases de nazareo. O sea, en realidad, nazareo significa que una persona, ¿no?, iba a dedicar un tiempo apartado, ¿no?, se iba a dedicar exclusivamente al Señor, se iba a consagrar al Señor, iba a vivir para el Señor un tiempo determinado. Había dos clases de nazareo. Una que era que se ofrecían voluntariamente y ellos determinaban un tiempo por el cual iban a servir al Señor, y todo ese tiempo se iban a dedicar solamente al Señor, a vivir para el Señor, servir al Señor, y cuando se terminaba ese tiempo, terminaba su voto, su compromiso. Y hay unas reglas para hacer, no cualquiera podía hacerlo, no cualquiera podía decir, bueno, o sea, había unas reglas que seguir. Y eso, aquellos que les gustan leer, lo pueden encontrar en el capítulo 6 del libro de Números. Y la otra forma para ser nazareo era que Dios lo eligiera. Dios
lo llamara. Y este llamamiento que Dios hacía era un llamamiento perpetuo, era un llamamiento para toda su vida. Toda su vida en este mundo era un voto que el Señor había escogido, así como eligió a Samuel, a Sansón. También Juan el Bautista había sido elegido. Y dice que no debería beber vino ni sidra, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando uno empieza a ver cuáles eran los requisitos para ser un nazareo, era que no debían beber ni sidra, ni vino, ni nada que fermente. Ese era uno de los requisitos. Otro era que no se corten el cabello, y el otro era que no podía tocar nada muerto, ni personas ni animales. No podía tocar nada, no se podían ensuciar. Ellos debían respetar. Y eso es lo que le estaba diciendo. Lo que Dios mismo lo había levantado Juan el Bautista para ser su siervo, para encomendarlo a una misión especial. También vemos que Juan el Bautista y Jesús tenían un parentesco. Sus madres eran parientes, Elizabeth y María. Y en Lucas, en el mismo capítulo 1 de Lucas, del versículo 39 al versículo 45, nos cuenta un suceso que ha pasado. Dice que María va a la casa de Zacarías y Elizabeth, y cuando llega, oyó la voz de Elizabeth, oyó la voz de María, la criatura, Juan el Bautista, ya en el vientre de Elizabeth, saltó cuando escuchó la voz de María. Y Elizabeth, dice en las Escrituras, que fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que ha sido dicho por parte del Señor. Vemos cómo Juan el Bautista anunciaba, ya desde el vientre de su madre, ya anunciaba la llegada de Jesús. Vemos cómo cumplía. Y esto no es algo que se le ocurrió a Juan el Bautista. No era algo que él voluntariamente dijo: bueno, yo voy a hacer esto. No, el Señor lo escogió. El Señor dispuso que él era el elegido para llevar esta tarea. Y otra de las características que vemos de Juan el Bautista, permítame, hermano, saltearme en los versículos 4 y 5 y pasar al versículo 6, porque nos sigue hablando de las características de Juan el Bautista. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Juan el Bautista había sido apartado para este ministerio. Dios lo había llamado a ser un profeta, y por este motivo se encontraba predicando en el desierto. Juan vivió una vida austera, sencilla, enfocada en la obra del reino que tenía por delante. Él lo único que le importaba era cumplir su misión. Y vemos el contraste hoy en día de aquellos que se llaman profetas, que se dicen ser profetas de Dios, y vemos que no tiene nada que ver con este Juan el Bautista. Ellos ostentan todo lo que tienen, y lo que te profetizan que vos vas a sos el mejor, que vos vas a tener prosperidad, que vos vas a crecer, que vos tenés lo mejor. Y vemos que el profeta, un profeta de Dios, no profetizaba eso, y lo que decía se cumplía. ¿Por qué? Porque era la forma de demostrar que Dios estaba respaldando a esta persona, que esa persona realmente era un enviado de Dios. Y hoy vemos que esas personas que se hacen ser llamadas profetas, y dice, cuando te hacen una profecía o te dicen algo y, y no se cumple, lo primero que dicen: no tuviste fe. Tu fe no fue suficiente como para que se cumpliera. No, no tiene nada que ver ni con su fe, ni con mi fe.
sino un profeta del Señor, es aquel que habla palabra del Señor y se cumple porque es lo que Dios le manda a decir. Y eso es lo que debemos entender. Juan el Bautista vivía de una manera austera, de una forma sencilla, ¿no? Y debemos seguir su ejemplo. Debemos seguir este ejemplo de Juan, en ver la confianza fiel y obediente que tuvo en Dios. Él creyó en el Señor y fue y cumplió su voluntad. No importaba las circunstancias de su vida, no importaba por lo que él hubiese padecido o lo que iba a pasar. A él lo único que le importó es servir al Señor. Es más, cuando fueron, y lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante, cuando fue un grupo de fariseos y saduceos a bautizarse, él les dice generación de víboras. Los confronta diciendo, ¿quiénes se creen ustedes en venir? O sea, primeramente hagan frutos de arrepentimiento. Y también vemos como ya al final de su ministerio confronta a Herodes, ¿no? Porque él estaba en pareja con la esposa de su hermano, y él los confronta. No le importó quién era, sino le importó el Señor. Le importó lo que dice la palabra del Señor, y él fue, le predicó. Y bueno, y eso, confrontar a Herodes, le valió que Juan el Bautista sea decapitado, como lo van a ver, después se va a ver más adelante. Y bueno, este era Juan el Bautista. Esta era esta persona consagrada, sabiendo que su ministerio tenía un fin. Él fue el que preparó el camino, fue el que preparó el camino para el Señor. Es el principio, con esto empezó el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Y él sabía que cuando Cristo empiece con su ministerio, él automáticamente iba a menguar, iba a desaparecer él, su ministerio ya no era importante, porque su misión era informar, de transmitir al pueblo que el Mesías estaba pronto a llegar. Esa es la vida de Juan. ¿Y cuál era el mensaje que Juan estaba dando? Vimos el mensajero, que era Juan el Bautista, ¿y cuál era ese mensaje que Juan estaba dando? Y dice el versículo 4 y 5, dice, y Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y acá cuando vemos en el versículo 5, dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Está usando un lenguaje figurado, está haciendo una exageración. Obviamente que no salió todas las provincias de Judea, no salieron todos los de Jerusalén, sino que está usando esto como para decir que fue muchas personas, que iba mucha gente de Jerusalén, mucha gente de Judea, de Judea, que iba hacia el desierto a escuchar lo que Juan predicaba. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Él se concentró en su misión, en la misión que Dios le había dado. Juan sabía la importancia del arrepentimiento de sus pecados. Y vemos aquí que el peor enemigo de los seres humanos es el pecado. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios. El pecado es todo lo que hacemos, pensamos, decimos, que a Dios no le agrada, que está en contra de la santidad de Dios. Y eso sale de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestra naturaleza humana, que tenemos como herencia en Adán. Al pecar a Adán, nosotros todos fuimos contaminados. Todos necesitamos. Y Juan estaba haciendo eso. El pecado de esta consecuencia, el pecado es la consecuencia de todas las situaciones, las dificultades que padecemos en este mundo. El pecado nos lleva a la muerte. Y no solamente nos lleva a la muerte, sino también a una eternidad alejada de Dios, condenado en el infierno. Muchas veces vemos, ¿no? hoy en día, esta pandemia, este virus, el COVID-19, vemos como muchas personas han fallecido, muchos están preocupados y no quieren salir de sus casas por temor.
y a este virus. Y el pecado es el peor virus que ha infectado a la humanidad. Es el peor virus que la humanidad enfrenta. Y lleva a la muerte. Y muchas personas no están preocupadas por eso. No le dan la importancia que realmente deben dar. Por eso es tan importante el poder arrepentirse. Cuando Juan dice que los bautizaba en el río Jordán, ¿no? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, no estaba hablando que el bautismo tiene un poder en sí. Lo que estaba demostrando no es que porque ellos se bautizaban, ellos iban al río, se bautizaban, el bautismo hacía que ellos puedan tener perdón de sus pecados. No, no estaba queriendo decir eso. Lo que el bautismo hacía era una confirmación de lo que ya estaba ocurriendo en sus corazones, algo que ya estaba pasando en su interior, algo que ellos se daban cuenta de la necesidad de un Salvador. Se encontraban con esta necesidad. Ellos se habían dado cuenta que por sí mismos iban a ser condenados, que no merecían nada. Ellos se daban cuenta y por eso iban reconociendo su necesidad. Y también debemos entender que cuando Juan el Bautista le predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, estaban hablando del antiguo pacto. Jesús recién estaba comenzando con su ministerio, recién estaba el principio de su evangelio, pero ellos tenían que, Juan el Bautista estaba preparando sus corazones, estaba preparando para que puedan aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Ellos estaban preparados, Juan el Bautista estaba preparando ese camino. Ese camino estaba abriendo sus corazones para que puedan entender que por sí solos ellos no podían, por el hecho de ser judíos o por el hecho de creer por un apellido, pensar que ellos ya eran salvos, ¿no? Juan el Bautista dice, no, deben arrepentir, debe haber frutos de arrepentimiento, debe haber consecuencias, debe haber algo que muestre que realmente hay arrepentimiento. Así como les decía que había confrontado a los fariseos, a los saduceos que se quisieran bautizar generación de víboras, no, él no tenía, él seguía obrando en su vida. Eso es lo que estamos viendo. Y Juan el Bautista no solamente va a quedar ahí, sino también, o sea, vimos el mensajero, vimos el mensaje que es de arrepentimiento, bautizarse para perdón de pecados. Y ahora nos va a mostrar cuál es el punto de este mensaje. ¿A dónde apunta este mensaje? Y este mensaje apunta a Cristo. Y dice, predicaba, versículo 7, dice, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Acá vemos la humildad de Juan. Vemos como Juan, que era el primer profeta genuino después de más de 400 años que el Señor no había mandado un profeta. Él dice que Jesús, el Mesías, Jesucristo, sería infinitamente mejor que él. Cuán pequeño era ante el Señor, ante aquel que iba a venir. No se consideraba digno ni siquiera de realizar la tarea más humilde delante de él, como la de desatar la correa de sus sandalias. Vemos la humildad de Juan el Bautista. Vemos que como siempre él entiende cuál es su lugar, cuál es su posición. No, él es alguien que fue elegido por Dios, un ser insignificante, delante del magnífico, de alguien, un ser magnífico como Jesucristo, nuestro Salvador. Y él decía que no es digno de desatar
su calzado. Fíjate lo que dice el Señor, nuestro Señor, de Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, versículo 28, la parte A, dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Vemos cómo el Señor estaba exaltando a Juan el Bautista y así Juan el Bautista dice que él no era digno de desatar sus cordones, de hacer lo más simple, lo más sencillo. Él no era digno de hacer eso delante del Señor. Y esto nos lleva a pensar cómo están nuestras vidas. Esto nos debe llevar a pensar cómo somos nosotros, ¿no? Si Juan el Bautista, siendo una persona que dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista, no hay una persona mayor que nosotros, somos personas insignificantes. Muchas veces nos creemos superiores a un hermano, ¿no? Cuanto más nosotros debemos arrepentirnos y de saber que no somos nada, simplemente somos instrumentos que el Señor en su misericordia nos ha querido utilizar. Simplemente eso. Y sigue hablando Juan el Bautista, ya para finalizar el versículo, dice en el versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. El bautismo que Juan predicaba preparaba a las personas para recibir el mensaje de Cristo. Demostraba humildad y señalaba la disposición de abandonar el pecado. Este era el comienzo. Cuando Jesús bautizaba, iba a bautizar con el Espíritu Santo, toda persona es transformada por dicho poder. Este bautismo es el resultado de la obra completa de Jesucristo. La obra se completa. Vemos el principio, pero la obra se completa con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos en el capítulo 2 de Hechos, cuando Él manda a estos 120 su Santo Espíritu, y ahí vemos que Dios, ¿no?, nos da su Espíritu a aquellos que hemos aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y nos da su Espíritu como parte de esta herencia, como arra, como nuestra garantía, como nuestro sello, que dice: les doy esto porque yo les prometo que cuando sea su tiempo van a heredar la tierra prometida, van a heredar las promesas, van a tener esta herencia. Y el Evangelio nos lleva a encontrarnos con Jesús y nos lleva a tomar decisiones. Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser salvo, o rechazarlo y recibir las consecuencias de nuestro pecado. Y el ministerio de Juan el Bautista nos muestra que Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. El Evangelio de Jesús es un llamado al arrepentimiento. La única manera de salvarte de este castigo es abrazarte a Cristo, arrepentirte de tus pecados, confesando que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y lo único que merecemos es su vida. Pero cuando recibimos a Cristo, Él nos da a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y mora en cada uno de sus hijos, en los presentes, como señal de nuestra herencia. Y la evidencia que realmente hemos aceptado a Cristo es que debe haber un cambio en nuestras vidas, pero un cambio radical que debe ser acompañado por frutos. Mi querido hermano, lo que les quiero dejar aquí es que lo primero que debemos entender, que Dios siempre cumple sus promesas. No importa el tiempo, no importa por lo que estés pasando. Dios nos ha prometido algo y cada promesa que el Señor nos ha hecho
las va a cumplir. Así como vimos acá con Juan el Bautista, que pasaron más de 700 años, el Señor cumplió su promesa. Él es fiel. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él cumple su promesa. Y eso nos debe llevar a confiar en el Señor, a estar confiados en Él, dependiendo de Él, sabiendo quién es Él, quiénes somos nosotros. Pero también, si te has dado cuenta, o tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, también va a haber un castigo. Ese castigo se va a llegar, se va a cumplir porque Dios nos dio. Y también así como Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, el bautismo para perdón de pecados, nosotros hoy en día debemos hacer lo mismo. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, debemos confrontar a las personas, mostrar que son necesitadas del Señor, de cuánto necesitan del Señor, que sin el Señor están perdidos, están condenados a una muerte eterna de castigo y sufrimiento. Debemos confrontar. Debemos decirle que así como estas personas se abrazaban a Cristo, nosotros debemos decirle que su único camino, su única salida, digamos, su salvación está en Cristo. Ven a Cristo si no lo conoces. Si has vivido una vida de mentiras, si has creído que por venir a la iglesia simplemente y después el resto de en tu casa, en tu trabajo, vivirías como el mundo, ven a Cristo, pídele perdón, arrepiéntete y acércate a Cristo, que es el único camino de salvación. Y recién ahí vas a poder ser sellados con su Santo Espíritu, vas a recibir su Santo Espíritu y vamos a poder participar de la familia en Cristo. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido perdón, Señor, si te he ofendido en algo. Te ruego